El día de hoy lleva por título este sermón, el juicio del juicio a la restauración. Una lección de humildad. ¿Has estado en juicio? ¿Sientes que el Señor te está pasando por fuego? Viene la restauración, hermano, hermana. Y el día de hoy va a ser una lección de humildad de parte del siervo de Dios, de Moisés. Estamos hoy con la tercera entrega del tercer sermón en esta hermosa serie del capítulo 12 de los Números, una historia donde hemos visto cómo el Señor es justo, donde vimos una mujer instigadora, donde vimos una mujer maquinadora que murmuró en contra de su hermano. Así que pónganse de pie nuevamente para que oremos por este sermón. Padre amado, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, te ruego, Señor, que me escondas detrás de tu cruz, que seas, Padre Santo, propicio para que mis hermanos el día de hoy no salgan como llegaron hoy, que sus corazones sean transformados por el poder de tu palabra, Señor, porque no hay ninguna fuerza humana que pueda traer al arrepentimiento a un ser humano que ha pecado o que está pecando, más que tu palabra, Señor, que es fresca, viva y eficaz. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que hoy vienen dolidos, que el día de hoy vienen a reconciliarse contigo. Te pedimos por todas aquellas personas que vienen a pedir favor, que vienen a pedir un milagro, Señor, que vienen cumpliendo votos también, Señor, que los abraces, que los guardes y que les permitas, por medio de tu Santo Espíritu, seguir conociéndote y querer conocerte más. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, santos y santas. Estamos en el capítulo 12 del libro de los Números, del Pentateuco, de la Torá. Y quiero por favor que me acompañen al versículo 7 y 8. Dice la Escritura: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Versículo 8: cara a cara le hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo? Mi siervo. Repetidamente habla Dios de Moisés como su siervo, que en versículos anteriores y que ya estudiamos anteriormente, dice que Moisés era el más manso. Este título de siervo está honrando Dios la fidelidad de un ser humano. Por eso, cuando tú te digas ser siervo de Dios, es porque estás obedeciendo, ojo, no al 100%, no lo vas a obedecer al 100%, pero tu ánimo, tu corazón, tu materia, tu ser quiere obedecer a Dios, aunque se te vaya por ahí el resbalón. Pero si tú lo quieres genuinamente, el Señor conoce tu corazón y el Señor observa lo que tú quieres y puedes ser llamado siervo. Eres justo. ¿Por qué? Porque hayas justicia en la palabra de Dios. Quieres ser justo, pero sabes que a veces no puedes. Pero quieres, estás del otro lado, hermano. El 95% de tu problema está resuelto. Hay que pedirle al Señor el poder hacerlo. El querer está en ti, pero no el poder hacerlo. Te falta solamente eso, hermano. Pero bueno, Moisés quería y podía, porque para empezar, después de una increpación, después de una provocación de parte de su hermana y de su hermano, quedó callado. Y de eso hemos estado hablando las semanas anteriores. En Hebreos 3, 5 y 6, anótelo, no voy a profundizar. Nos recuerda el escritor del libro de los Hebreos
que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Cristo, que es el Hijo de Dios, sobre la casa de Dios. Moisés fue siervo en la casa de Dios, sí, pero Cristo fue siervo sobre la casa de Dios. Por eso no podemos poner a Cristo al mismo nivel que ningún hombre. Imagínense ustedes que si bajo el antiguo pacto desafiara a Moisés, que no era el que estaba sobre, no, era el que estaba dentro, como cualquiera de nosotros. Fíjate, por eso cuando te desafíen a ti, hermano, hermana, cuando estén murmurando en contra tuya, cuando haya una acusación que tú sabes que es falsa, guarda silencio, defiéndete si es necesario, porque para eso son las autoridades judiciales. No nos confundamos, ¿verdad? Porque no somos tontos, somos mansos nada más, ¿sí? Y somos muy mansos para que opere la justicia de Dios. Entonces fíjense ustedes nada más que si bajo ese antiguo pacto, que hoy estamos bajo la gracia, desafiar a Moisés era grave, ¿cuánto más serio es ahora rechazar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Por eso, si usted en algún momento rechaza la autoridad de Cristo, arrepiéntase, porque eso es un pecado. Esto nos llama, santos y santas, a obedecer al Señor. Nos manda a que Cristo esté en todo nuestro alrededor, que Cristo more en nosotros, que queramos imitar los pasos del Maestro, que estemos atentos a escuchar su voz, hijos, por encima de la nuestra. Antes de hablar, primero piensa qué diría Jesús en esa situación. ¿Y saben qué diría Jesús en muchas de las situaciones que estamos viviendo? Nada. Si fue a la cruz diciendo nada, ¿qué ha de querer que digas tú cuando alguien te está provocando? Así que, si Dios defendió a su siervo Moisés, con más razón defenderá la gloria de su Hijo, y con más razón defenderá a uno de sus hijitos. Así que sigamos honrando a Cristo, el apóstol, el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Con reverencia, con sumisión, no con un corazón orgulloso, no con un corazón que busca lo suyo. Vamos a preguntarnos en este momento, y permítame lanzar una pregunta retórica, una pregunta que no necesito que la conteste públicamente, pero contéstela en su corazón. ¿Está usted reconociendo la voz y la autoridad de Jesucristo en su vida a diario? ¿Está usted reconociendo que cuando tiene un problema, que cuando está usted siendo tentado, su respuesta es la respuesta de después de haber escuchado la voz de Cristo? ¿O ha estado usted resistiéndose a esa voz? Y lo peor es que sabe que está resistiéndolo. Santos y santas, que nunca nos hallemos oponiéndonos a Jesús. Más bien, seamos los que escuchamos, seamos los que obedecemos, seamos aquellos que nos sometemos. Y para eso, santos, necesitas humildad. ¿Y qué es la humildad? Y no voy a entrar al significado del diccionario de la Real Academia Española. ¿Sabes qué es humildad? Carencia de soberbia. Vamos a pasar al juicio que tuvo Miriam y después vamos a abordar esta frase cara a cara. La vamos a estudiar a la luz de la palabra. Tenemos el discurso que tiene Dios, se presenta en la nube y después se retira del tabernáculo donde les dijo: hey, ustedes tres, a ver, vengan para acá. Como cuando nos llamaban a la dirección. Niña Karen, niña Ana Luisa y niña de 10 a la dirección.
Y ya saben que las 3 fueron las que hicieron la travesura. No digas nada, no tampoco, tú no digas nada, no. Pero saben que la niña Ana Luisa siempre dice la verdad. O sea que ya están perdidas. Vienen de estar delante del Señor, había terminado, versículos 9 y 10. Hermanos, esto es fuerte, ¿eh? ¿Qué pasó después de que Miriam y Aarón murmuran en contra de su hermano Moisés? Versículo 9, ¿la qué? De eso somos salvos, hermanos, de eso. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Así es Dios. Dios observa, Dios ve. Estos hombres y esta mujer eran sus siervos. Pecaron, Miriam y Aarón, bajó Dios, los llamó a juicio y encendió su ira. Eso no ha cambiado. El asunto es que ahora tenemos a Cristo como Redentor. Ahora tenemos a Cristo que recibe esa ira. Por eso arrepentámonos lo más pronto posible, hermanos. Y se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Hermanos, esto no tiene absolutamente nada que ver cuando se pone oscuro, cuando se pone nublado, cuando hoy, qué casualidad que hoy en día de elecciones se puso nublado, hoy está enojado Dios. No, hermanos, eso no tiene nada absolutamente que ver. Eso es algo que el ser humano empieza a crearse en su mente y que no es realidad delante de los ojos de Dios. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. ¿Cómo qué, hermanos? Por favor, ¿cómo qué? Acuérdese muy bien. Y aquí es donde va a embonar este sermón con el de la semana pasada. ¿Cómo era la lepra? ¿Qué color es la nieve? La nieve pura, ¿qué color es? Ahí guárdelo, ahí guárdelo. Ahorita va a ver cómo la palabra de Dios, mira así, ¡puf! Es maravilloso el estudio profundo de la palabra de Dios. Y miró a Aarón, a María, ve a su hermana que está leprosa, y he aquí que estaba leprosa. ¿Y qué hizo Aarón? Mira, en ese mismo momento se dio cuenta de que Aarón y María, Miriam, habían cometido un grave error. Claro, el problema fue mayor con Miriam porque ella fue la instigadora. La semana que entra vamos a ver ese famoso verbo que tanto les he hablado, que es en femenino, ¿verdad? Cuando murmuramos, que no murmuramos, mucho de eso nos está ayudando el profesor en el hebreo a entender que muchas de las palabras que tenemos en la Escritura no son fieles al original hebreo, sino que son modificadas por las diferentes traducciones. Entonces, van a ver cómo va a tener sentido eso, como esto de que la lepra era como la nieve. Fíjense bien, pongan mucha atención. Se da cuenta que la enfermedad de la lepra ya estaba sobre su hermana y que su piel se había vuelto blanca como la nieve. Hermano, esto ya es un cuadro impactante. Esto que minutos antes esta mujer llegó embravecida, llegó sobrada, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo llegó en el versículo 1? Que habló contra Moisés a causa de la mujer. Es que esa mujer que tú tienes, es que esa mujer Cusita, dice, Cusita. ¿Por qué? Porque era una mujer, si no era Zafira, la hija de Yetro, que también era egipcia, habla de una mujer Cusita que pudo haber sido también etíope. Y los etíopes, etíope es un término que se utiliza para aquellos que tienen la piel oscura, una persona morena, fácil, para un negro, como los etíopes que son ahora, que viven en África. Muchos de los africanos son negritos, son los negros, ¿sí? Por eso la criticaron, porque se casó con una mujer negra. Bueno, está hablando con una mujer que ahora está siendo castigada físicamente por Dios con una enfermedad
humillante, que además le puede cobrar la vida. Y humillante porque tú, si tenías lepra en ese momento, tenías que ser expulsado del campamento. Entonces Aarón voltea a ver a su hermana, la ve leprosa, y entonces comprende la gravedad de su pecado. Es interesante notar esta justicia. Anoten este término que les voy a decir, porque el mundo se ha encargado de que lo malinterpretemos. Se llama justicia poética. Es un término académico que vale la pena que aprendamos cosas nuevas. Esta justicia poética que vemos aquí, que Miriam y Aarón se quejaron de una esposa morena, la mujer cusita de piel morena, y ahora Miriam es tornada completamente blanca. Esa es una justicia poética. Como si Dios subrayara la insensatez de cualquier prejuicio o crítica carnal. Y aquí voy a hacer una pausa donde le voy a decir a usted que tenga cuidado a quién critica, cómo lo critica y por qué lo critica. Porque dice por ahí un dicho que lo que te choca, te checa. Yo recuerdo hace muchos años, por ahí algunos de nosotros lo hemos de recordar en nuestra niñez, una película en blanco y negro, hermanos, que se llamaba Angelitos Negros. No sé si se acuerden de una muchacha, de una señora rubia que se casa con otro hombre, y creo que el hombre, ella es muy de la alta alcurnia, y resulta que tiene una hijita negrita. Uy, fue lo peor, ¿verdad? Pues tengamos cuidado, ¿verdad? Ahorita voy a dar un par de ejemplos. Entonces, esta justicia moral, esta justicia poética, que comúnmente y mal llamada justicia divina, ¿verdad? O peor aún, el karma, ¿verdad? De hecho, por ahí te llegan en el YouTube o en el Instagram el karma inmediato, karma en 5 segundos, ¿no? De un bravucón que se le pone al brinco a un conductor y después llega otro y le choca y le rompe el parabrisas. El karma. No hay cosa tal como karma, ¿verdad? Es esta justicia moral, esa justicia poética que podríamos ejemplificarla también. Muchas veces las personas somos muy propensos a criticar a las personas por su aspecto físico, por alguna cosa rara, una nariz que no es lo más común, ¿verdad? En el contexto de la belleza podemos hablar sobre eso. Hay personas que critican o hacen comentarios despectivos sobre el cuerpo o sobre la apariencia de una persona. Mira cómo camina chueco, mira que tiene las piernas ambas, mira que este está así, mira que el otro tiene el brazo más chiquito, mira que jajaja. Todas esas cosas, hermanos, que no cuidamos de observar en una persona. Una muy común, y esta es donde aplica esa justicia poética, es con las personas que critican a quienes tienen sobrepeso. Ese es un ejemplo que llama mucho la atención, hermanos. ¿Qué me dices aquellos que critican incluso la altura o la medida baja de una persona chaparrita, el color de la piel o cualquier otra cosa que sea de característica física? Sin embargo, algunas veces esas mismas personas terminan enfrentando situaciones que cambian su propia apariencia en relación a lo que estaban juzgando, a lo que estaban criticando. Y entonces tienes una mujer que criticaba el sobrepeso de una cuñada, el sobrepeso de una nuera, el sobrepeso de una suegra, y que al paso del tiempo esa persona se convierte prediabética o tiene un problema de hipertiroidismo y se pone de este tamaño. Ahí cayó. Es esa justicia moral. Es lo mismo que le está pasando aquí
a nuestra querida Miriam. Así que tenemos este camino que hemos de recorrer, que no nos pongamos en una posición vulnerable con nuestras palabras, con nuestros dichos. Muchas personas que criticaban o que criticaron a sus abuelos, a sus antepasados por la falta de pelo, y después resulta que ellos son los que tuvieron ese problema, ¿no? Entonces, aquí, fíjense cómo la palabra de Dios, profundizando en este estudio, nos subraya la idea de que cuando criticas a una persona superficialmente, puedes tú tener esas consecuencias irónicas cuando la misma situación cae sobre ti, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayas agarrado ese trabajo de Uber, tú que eres arquitecto, tú que eres licenciado? ¿Cómo es posible que te metiste a dar clases de escuelita dominical en Valientes a los Pies de Cristo porque no hay maestra para Julio o no hay maestro? ¿Cómo? Y después te quedas sin ningún trabajo. La lepra en la Biblia suele ser representada por el pecado espiritual. Era una enfermedad que impurifica a la persona. Una persona que era repudiada, pero además una enfermedad que te desfiguraba el rostro. Que si criticaban a alguien porque era feo, esta persona iba a ser horrenda, iba a ser monstruosa por las lesiones que esta grave enfermedad ocasionaba. La lepra aislaba a las personas. Y creo que es una de las peores cosas que le podía haber pasado a Miriam. Llévelo usted a su plano familiar, a su plano diario, con las personas con quienes convives, a las personas a quienes estás criticando. Miriam, por su arrogancia y por su murmuración, ahora queda totalmente impura, queda físicamente apartada del pueblo de Dios. Y Aarón, cuando ve esto, cambia inmediatamente su tono delante de Dios y no reclama esa igualdad profética ni se justifica. ¿Qué hizo Aarón inmediatamente delante de su hermano Moisés? Se arrepintió. Y entonces ahora en el versículo 11, fíjense hermanos, fíjense aquí la bondad de un hombre arrepentido. Aarón, como Miriam, había pecado gravemente. Aarón no recibió la lepra porque Miriam fue la que organizó, Miriam fue la autora intelectual de la idea, pero Aarón también estaba sufriendo porque él sabía que por su culpa también Miriam había pecado, porque Aarón le pudo haber dicho a su hermana: no critiques al siervo de Dios. ¿Eso haces tú cuando alguien critica a alguien más? ¿Eso haces tú o eres copartícipe del delito? Porque dice el dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Madres que saben que sus hijos están delinquiendo, padres que saben que sus hijos están vendiendo droga, que están portando armas de fuego, y cuando viene la policía, no está, y lo tienes abajo de la cama. Padre, madre, tú eres cómplice de ese delito, de esos homicidios. ¿Qué hizo Aarón aquí en este caso? Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque ¿qué? ¿Cómo fue? Cuando tú pecas es porque estás actuando locamente. Una persona en su sano juicio no debe pecar. Una persona que no está influenciada por el virus del pecado no peca, no practica el pecado. Por eso hemos de estar pensantes, siendo inteligentes, como decía el Salmo, de cantar inteligentemente. Señor, qué terrible ha sido la consecuencia que pusiste sobre nosotros, porque locamente hemos actuado, aunque la lepra no la tenía Aarón. Pero ese arrepentimiento, hermanos,
fue suficiente para mover la misericordia de Dios. Hoy es tiempo de que nos arrepintamos. Hoy es tiempo de que ya no seamos copartícipes del delito de nuestros familiares, de nuestro cónyuge, que nos apartemos de ese pecado. Vemos en Aarón un ejemplo claro de confesión genuina, un ejemplo de lo que hemos de tener, hermanos: arrepentimiento, de que ya no lo quieres volver a hacer, pero puedes. Yo sé que no puedes, y Dios sabe que no puedes. Por eso hoy que sea tu oración, y más que vamos a tener la comunión con el Señor, que vamos a tener la Santa Cena, que vamos a tener este hermoso sacramento de una orden que dejó instituida el Señor antes de partir. Hagan esto hasta que yo regrese por la iglesia. No te prives hoy de tomar la Santa Cena del Señor porque estés en pecado. Hoy, mi querida Aarón, hoy arrepiéntete. Arrepiéntete porque hemos pecado. Clama a Moisés. ¿Y cómo lo llama ahora, hermanos, en el versículo 11? Señor mío. ¿Dónde está ese hombre embravecido? ¿Dónde está ese hombre criticando a su hermano por haberse casado con una mujer negra? ¿Dónde está ese hombre reclamando que por qué Dios no le hablaba como a él? Muchas veces la sanción, la ira de Dios ha de llegarte para que te arrepientas. No sea ese el caso ya contigo, hermano. Tal vez ya has pasado muchos tragos amargos. Sé sensible a la palabra de Dios. Sé sensible a la voz de Cristo. ¿Qué fue lo que cambió de actitud en este hombre cuando muestra la humildad al decirle: Señor mío, hemos pecado? En su súplica podemos ver también un principio comunitario. ¿A qué me refiero esto? Que es plural, hermanos. Que está diciendo: ay, es que la Mari pecó. No, hermanos. A pesar de que yo no tengo la lepra como mi hermana, y que está siendo repudiada, y que va a ser escupida en la cara como dijo Dios, un padre la tenía que haber escupido en la cara para que fuera 6 días fuera del campamento. ¿Sabes? Aarón no estaba viendo eso, pero Aarón sabía que había pecado y estaba arrepentido. A veces Dios permite una disciplina severa en nuestras vidas para que despertemos a la realidad que estamos viviendo en nuestro pecado, para que salgamos de ese pecado. Y a veces te manda un jalón de orejas, y a veces ni siquiera es a ti, es a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu esposo. Aarón ruega que Miriam no quede como un abortivo, versículo 12, con la mitad de su carne consumida, que no quede incurable o moribundo. Un abortivo no puede regresar al vientre para seguir terminando de crearse. Ese abortivo tenía que morir. Es una súplica que de igual manera en el cuerpo de Cristo nuestras fallas nos afectan a todos, de manera plural, de manera comunitaria. Por eso, hermanos, pidamos perdón los unos por los otros. Padres, pidan perdón por los pecados de sus hijos. Recuerden a Job, que hacía sacrificio por si acaso alguno de sus 10 hijos pecara, y aún así la soberanía y la voluntad de Dios le quitó todo, pero después se lo devolvió al doble. Primera carta a los Corintios, si me pueden acompañar, nos habla claramente, capítulo 12, versículo 26, que cuando un miembro sufre, todos sufrimos, hermanos. Cuando la iglesia se empieza a quebrar, cuando el cuerpo se empieza a fragmentar, todos vamos cayendo uno tras otro. Por eso tenemos que salir adelante como iglesia, como congregación. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. De manera que si un solo miembro padece, ¿qué dice ahí? Todos los demás se duelen con él.
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Te gozas cuando un hermano tiene éxito en su trabajo. Te gozas cuando un hermano es tomado en cuenta para un ministerio, o murmuras en contra de él como hermano o como hermana en contra de Moisés. Es necesario que nos apoyemos unos a otros en restauración. Cuando alguien cae, ¿me escuchaste, hermano? ¿Caíste en pecado? ¿Caíste en un error, hermana? Acércate a la hermana madura. ¿Para qué? Para que te abrace. Ven a mí, para que te abrace, para que te consuele. Porque, hermano, si tú caes, yo caigo contigo. Porque yo te amo. Y porque Cristo pagó por ti como pagó por mí. ¿Le fallaste a Dios? ¿Le fallaste a un hermano? ¿Le fallaste a tu familia? Ven a Cristo. Y tal vez no encuentres consuelo en esa familia a quien tú lastimaste, pero sabes, yo te amo y yo te voy a abrazar. Y juntos vamos a orar para que te reconcilies con Dios. Inmediatamente después de que Moisés escucha el arrepentimiento y esa restauración que está teniendo su hermano Aarón, ¿qué hizo Moisés? ¿Cómo respondió? Pues es lo que se merece la Mary, ¿no? ¿Ah? Pues ahí vas tú con ella. A ver, vete con ella y que se te pegue la lepra. Es lo que te mereces, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Inmediatamente respondió con amor, con compasión. No respondió como la mayoría de nosotros respondemos, con dureza, con un corazón entenebrecido. No respondió con ese famoso, te lo dije. Le recuerda a su hermano Aarón que él era muy manso. Y se lo dice. ¿Ya ves por qué Dios dijo que soy muy manso? No, hermano. Hay cosas que no se necesitan decir de ti. Hay cosas que se van a decir de ti porque tú reflejas eso. Por tu testimonio, hermanos. No le recuerda a Miriam su falta. No le está reprochando, ni le exige sus condiciones. Pues voy a hablar con Dios que te quite eso, si tú esto y esto y esto, y me regresas mi local, y me debes lo que me pagas, y le pides perdón a mi esposa porque un día le cuchareaste su arroz en el día de la Semana Santa. No, hermanos, inmediatamente Moisés ora por su hermana, clama a Dios por su hermana enferma. Dice el versículo 13, entonces Moisés, inmediatamente del arrepentimiento de su hermano Aarón, clamó a Dios diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, Señor, porque yo no me acuerdo de la falta, porque yo no tomo en cuenta su pecado. No lo tomes tú, Señor. Es una oración breve. No tienes que hacer 3 horas de oración. No tienes que ir ni hacer, ni golpearte, ni nada, hermano, sino clamar al Padre con un corazón contrito y decirle, perdóname, Señor. Señor, sánala. Resplandece nuevamente el carácter de Moisés. Moisés no responde con dureza. Moisés solamente dice, oh Dios, por favor, sánala. Es la grandeza que tenemos de un hijo de Dios, de un hombre muy, muy manso. No hace falta, no es suficiente con que tú seas manso. Has de ser muy manso. Intercede por Miriam, que lo había criticado. No guarda rencor, más bien ama a su hermana, ama a su hermano Aarón. Ruega por su recuperación. En esto Moisés
vuelve a aparecernos un tipo de Cristo. Un Cristo que fue a la cruz como el cordero inmolado con la boca cerrada y diciendo: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Más adelante, cuando su pueblo pecó gravemente, y estoy hablando de Éxodo 32, ustedes lo pueden checar, Moisés ofreció su vida por el pueblo. Del mismo modo Jesús entregó su vida por nosotros. Y Jesús va a vivir permanente y eternamente para siempre, intercediendo por aquellos que se acercan a Dios por medio de Cristo. No por medio de santos, no por medio de rituales, no por medio de trabajos, no por medio de la intercesión de alguien, mucho menos de un pastor o de un apóstol o de un profeta. ¿Cuál es la implicación que tenemos de este mensaje actual, hermanos? ¿En qué quisiera yo aterrizar este mensaje? Tendría que preguntarles una pregunta. ¿Tiene usted ese espíritu de perdón que está mostrando Moisés? ¿Tiene usted ese espíritu de intercesión en favor de aquel que lo ha ofendido a usted? ¿Qué espíritu tiene usted en contra de alguien que lo ofende? Llévalo desde el plano diario, en la calle. Un microbusero que se te mete violentamente y que te echa la lata. ¿Qué espíritu tienes hacia ese microbusero? ¿Qué espíritu tienes en favor de una persona que te ha despojado de tu riqueza, que ha lastimado a tu hijo, a tu hija? Hermanos, para eso hay las instancias legales, jurídicas y judiciales. Si no, Dios no las permitiera. Pero no que tomes la revancha por ti mismo. Sigues siendo cómplice de los delitos de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, que tienes una habitación llena de mercancía producto de sus robos, que sabes que ha matado, que sabes que tu hijo es sicario profesional y tú lo encubres. La verdadera mansedumbre, hermanos, no es solo aguantar en silencio, sino también disponer el corazón para perdonar y orar por el bien del ofensor. Esto no implica que no denuncies delitos en tu contra. Pero hay ofensas menores, hermanos, ofensas que el enemigo utiliza para separar a las familias de por vida. Sí, como el ejemplo que les puse de un arroz cuchareado, como el ejemplo que te pongo de una madre que una tía le gritó al pequeño Lucas, que te lo ningunearon, que no le dieron beneficio en un trabajo mejor a tu hija que a otra persona, y traes un resentimiento clavado en el corazón. ¿No perdonas? ¿Odias a esa persona? Moisés hoy, hermanos, hoy Moisés te está desafiando. Moisés te está poniendo contra las cuerdas. Moisés te está diciendo: ¿y tú qué vas a hacer cuando alguien te ofenda? ¿O tú qué vas a hacer cuando ofendas a alguien? ¿Le vas a pedir perdón? ¿Te vas a arrepentir? ¿O van a pasar meses y años y venga la ira de Dios a aplacarte? Nos muestra que hemos de tener misericordia por aquellos familiares o hermanos en la fe que tal vez nos han herido con sus palabras. Cómo son expertos algunos hermanitos en ser puntillosos. Hermanos, hermanas de sangre, que ya saben por dónde te van a picar para que saques toda esa bilis, que te pican el ego,
¿Por qué? Porque tú estás presto para la provocación. Moisés cerró la boca y Dios veló por él. Dios peleó su batalla. ¿Puede usted, hermano, hermana, clamar a Dios y decir: Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano? Señor, sánalo, restáuralo, porque tal vez esa persona que hoy te ofendió tiene lepra hace varios años y por eso está así. Tú no sabes la cruz que está cargando ese microbusero y que por eso es microbusero. Restáuralo, Señor. Ayúdalo, Señor. En lugar de guardar amargura en contra de tu prójimo, en lugar de guardar amargura en contra de mí, porque tal vez un día no te saludé o no te contesté un WhatsApp. Recordemos Romanos 12, 21, pero profesor, ¿me puede ayudar con traducción Dios habla hoy? Me gusta mucho esa traducción. 12, 21, por favor. Romanos 12, 21. Anótelo, por favor. Porque usted y yo, hermanos, y con esto concluyo, no somos llamados a vencer el mal con el mal. Repito, hermanos, esto no tiene nada que ver con un delito que te hayan cometido, con una instancia incluso civil, familiar, laboral. No, hermanos, te estoy hablando de cuestiones que no puedes llevar a los tribunales y que la mayoría de esas son las que fragmentan y las que fracturan el cuerpo de Dios. Dice Romanos 12, 21, santos y santas, no se dejen vencer por el mal. El mal no puede contra ti, porque el Espíritu de Dios mora en ese corazón que busca de la palabra, como el ciervo que busca de las aguas frescas. No te venzas por el mal, hermano. Al contrario, triunfa sobre el mal, peleando, gritando, insultando, quitando, poniendo. ¿Cómo? Haciendo el bien. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta hermosa serie que nos permites tener en relación al capítulo 12 del libro de los Números. Te rogamos, Señor, que hoy nuestro corazón sea llevado a ese lugar de aguas frescas, donde tal vez viene un corazón en llamas, un corazón ardiente de dolor, de odio, de resentimiento en contra de algún hermano o hermana en la sangre, en la fe. Sana la herida, Señor. Enfría ese corazón ardiente. Pon bálsamo, Señor, que lo refresque, para que no nos dejemos vencer por el mal, sino que podamos vencer con el bien, pero no un bien que esté en nosotros, porque en nosotros no hay bien, no hay cosa buena en nosotros, si tú no estás con nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos para salir hoy, no como entramos hace un rato, transformados, perdonando y queriendo conocer más de tu palabra. Yo te suplico, Señor, porque los sermones que falten de esta serie de capítulo 12 de Números sean tan edificantes como lo han sido el día de hoy, y que sigan transformando nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para...